Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 31, Suicidio. Izuku no pudo evitar el charco de terror en su estómago mientras seguía a Eraserhead a través de los tejados. ¿Qué había hecho? ¿Eraser realmente lo iba a obligar a detener el vigilantismo? Pero si iba a obligarlo a detenerse, ¿por qué no lo entregó a la policía? No es que la policía realmente pudiera detenerlo, considerando que técnicamente no estaba violando ninguna ley de vigilantismo, pero aún así, ese habría sido el curso de acción más fácil y Eraserhead era lo suficientemente lógico para ver eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Cuando estaban a unas pocas cuadras de donde había sido la pelea, Eraserhead se detuvo y se dio la vuelta. Quería disculparme. Los pensamientos en espiral de Izuku tartamudearon hasta detenerse. ¿Qué? Eraserhead suspiró. La semana pasada, cuando te vi, te grité tratando de que te detuvieras. Estaba preocupado y asustado, pero eso no es excusa. No debería haberme enojado contigo, y lo siento. Pero, Izuku se sorprendió, pero no hiciste nada malo. Soy yo quien debería disculparse. Quiero decir, solo estaba siendo estúpido y realmente no debería haber salido con un brazo roto de todos modos, pero hice lo que dijiste. No se trataba del brazo, aunque hablaremos de eso más tarde, comenzó Eraser, luego lo miró 2 veces. Espera, ¿qué dije? Me dijiste que hiciera un amigo, dijo Izuku, pero luego sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que en realidad no podía recordar lo que había dicho Eraser. Espera, tal vez no me dijiste que hiciera un amigo, tal vez solo dijiste que estabas preocupado porque yo no tienes amigos. Podría haber jurado, pero, siquiera dijiste eso. ¿Tú qué? Eraser parecía cansado y confundido, pero no infeliz. Saliste e hiciste un amigo porque pensaste que te lo había dicho. Bueno, cuando lo dijo así, sonó tonto, ¿sí? Eraser resopló e Izuku se sonrojó. Oye, no es como si fuera algo malo. No dije que lo fuera. Eraser sonaba como si estuviera sonriendo. Entonces, ¿te llevas bien? MHM. Izuku sonrió, no le importa. Bueno, es diferente a los niños de mi antigua escuela, y en realidad me está dando una oportunidad. Su peculiaridad también es genial, aunque tiene un gran inconveniente. Me pregunto si podría ayudarlo con eso de alguna manera. Shouta ocultó una pequeña sonrisa cuando Viridian comenzó a murmurar ininteligiblemente. No podía creer que el niño problemático hubiera interpretado su intento de mantenerlo con vida como un desafío para hacer un amigo, pero no estaba descontento por eso. En serio, el niño necesitaba algunas influencias más positivas en su vida, lo que trajo a Shouta de regreso por la verdadera razón detrás de esta charla. Me alegro de poder ayudarte a hacer un amigo, niño problemático, pero no es por eso que quería hablar contigo. Viridian se congeló y miró a Shouta, obviamente asustado. No quería asustar al niño, pero era una charla bastante dura. Shouta suspiró y se sentó en el techo, haciendo un gesto a Viridian para que se sentara a su lado. En realidad, pensándolo bien, un techo probablemente no era el mejor lugar para este tipo de conversación, pero ya era demasiado tarde para cambiar de ubicación. El niño vaciló por un largo momento antes de sentarse, todavía obviamente nervioso y sin apartar los ojos de Shouta por un momento. Maldición, este chico realmente estaba esperando a ser herido. Respiró hondo. A la gente le importaría si murieras, chico. Viridian se quedó paralizado de nuevo, obviamente no esperaba eso. Shouta suspiró, sé que esto no es lo más fácil de hablar, y no tienes que hablar de ello conmigo, pero deberías hablar de ello con alguien. Creo que es bastante obvio por la forma en que peleas que no te importa si mueres, pero nuestra discusión del otro día realmente lo cerró. Viridian, ¿eres suicida? ¿No? El niño lo miró fijamente durante un largo momento y luego se echó a llorar. Oh no, Shouta había estado esperando una negación, una desviación o incluso una triste aceptación. No sabía qué hacer con un niño llorando. Quizás debería haberle dejado esto a otro héroe. Mick era mucho mejor con la gente que él. Shouta comenzó a frotar la espalda del niño con torpeza. Eso fue algo que la gente hizo, ¿verdad? Se suponía que debía ser reconfortante, ¿no? Después de aproximadamente un minuto, una risa ahogada rompió los sollozos de Viridian. Eso arruina un poco el plan, Eraserhead. La mano de Shouta dejó de moverse y sintió que se le encogía el estómago. ¿El chico tenía un plan? Sí, sabía que podría ser una posibilidad, pero esperaba que el chico no estuviera todavía en esa etapa de las cosas. ¿Qué plan, chico? Se suponía que nadie debía saberlo. Viridian sonrió con tristeza. Todo este asunto del vigilantismo, si la gente supiera que me suicidé, causaría demasiados problemas.
Mi amigo de la infancia se metería en problemas por provocarme el suicidio, mi madre se culparía a sí misma, se rió entre dientes sin humor, supongo que esa es una razón un poco estúpida para no sumergirse como un cisne, ¿eh? No creo que ninguna razón para seguir con vida sea estúpida. Eraser dijo con seriedad, aunque tendría que preguntar más sobre ese amigo de la infancia si podía lograr que el niño confiara un poco más en él. Entonces, el plan era que si te mataban, ¿cuándo? Viridian interrumpió, cuando me maten, todos pensarán, oh, el inútil Deku estaba siendo un idiota y estaba tratando de ser un héroe de nuevo, no es de extrañar que lo mataran, no, porque se suicidó. Pero, que sepas el plan lo arruina un poco. ¿Qué tal si quiero que sigas con vida? Shouta preguntó gentilmente. ¿Eso también arruina el plan? Escuchó la respiración de Viridian entrecortarse levemente, pero cuando habló de nuevo, su voz estaba resignada, solo dices eso porque es tu trabajo como héroe salvarme. No digo cosas que no quiero decir, chico, lo sabes. Shouta respondió. Cuando digo que me agradas más vivo es porque es la verdad. Eres un buen chico. Eres inteligente, aprendes las cosas rápidamente y tienes mucho potencial. Me entristecería verte tirar todo eso a la basura. Viridian negó con la cabeza, seguirás adelante, al igual que Maná. No pasará mucho tiempo después de que me haya ido antes de que se dé cuenta de lo inútil que era, y luego se dará cuenta de que tomé la decisión correcta. Sin embargo, no tienes que sentirte culpable por eso. No los culparé a ustedes ni a nada. No eres un inútil, chico. Shouta dijo con seriedad. Has ayudado a mucha gente estos últimos meses, e incluso si no lo hubieras hecho, todavía eres un niño. No deberías tener que hacer nada para justificar estar vivo. Viridian se encogió de hombros, estoy de acuerdo en no estar de acuerdo. Shouta puso los ojos en blanco, no se aplica en esta situación, niño problemático. Para su sorpresa, Viridian le dedicó una sonrisa de come mierda y lo miró directamente a los ojos, estoy de acuerdo en no estar de acuerdo. Izuku se sorprendió de que aparentemente tuviera la confianza suficiente para bromear con Eraser, pero ahora que todo el asunto de querer morir estaba a la vista, era como si no tuviera nada que perder. Era como si le hubieran quitado un gran peso del pecho y pudiera relajarse. No es que todavía no estuviera aterrorizado de que Eraser fuera a abandonarlo, porque lo estaba, pero era como si su razón para ser un vigilante hubiera sido este enorme muro entre ellos, y hablar de ello lo había derribado, de alguna manera. O tal vez solo estaba usando el humor como mecanismo de afrontamiento. Esa era una posibilidad clara. Eraser murmuró algo que sonaba sospechosamente a adolescentes antes de agarrar el hombro de Izuku y girarlo levemente para que estuvieran cara a cara, me importaría si murieras, niño problemático, y muchas otras personas también. ¿Qué pensaría tu nuevo amigo si desaparecieras de repente? Izuku se mordió el labio al pensar en Kaminari, lo superaría. Tiene muchos otros amigos, apenas se daría cuenta de que me había ido. Eraser suspiró, pero lo soltó y volvió a mirar el horizonte. Se sentaron en silencio durante unos minutos antes de que él volviera a hablar. Yo también estaba deprimido, ¿sabes? Izuku miró a Eraser con los ojos muy abiertos, ¿qué? Eraser asintió y siguió mirando hacia la ciudad. Cuando tenía tu edad, un amigo mío murió en acción durante un estudio de trabajo. Yo, nunca lo superé realmente, al menos, no del todo. Me aislé de todos, incluso de Present Mic, que también estaba cerca de él. Ya nada parecía valer la pena. Izuku no podía creerlo, pero, eres tan fuerte, puedes ser fuerte y aún así estar triste, chico. Eraser dijo en voz baja, muchos héroes pasan por eso. A veces hay algo que conduce a eso, como sucedió conmigo, pero a veces, las cosas simplemente no funcionan bien en tu cerebro y eso es todo. No es algo de lo que deba avergonzarse, pero es algo para lo que debe buscar ayuda. No merezco recibir ayuda, murmuró Izuku. ¿Por qué no? Izuku miró a Eraser de nuevo y descubrió que se había quitado las gafas amarillas y se las había colgado del cuello para que Izuku pudiera ver su expresión sincera. No podía creerlo, pero Eraser parecía realmente preocupado. Fue confuso. Izuku respiró hondo. Si Eraser pudiera abrirse sobre su amigo, tal vez Izuku también podría abrirse, solo un poco, no puedo hacer nada. Recogió los hilos deshilachados alrededor del agujero de sus jeans como una forma de evitar mirar a Eraser. No quiero perder el tiempo de un terapeuta cuando el mundo estaría mejor sin mí de todos modos. ¿Quién te dijo eso? Eraser sonaba un poco enojado. ¿Quién te dijo que el mundo estaría mejor sin ti? ¿Fue ese amigo de la infancia que mencionaste antes? No era solo él. Dijo Izuku.
Quiero decir, él fue parte de eso, pero los otros niños en la escuela dijeron lo mismo e incluso algunos de los maestros. Sin embargo, solo algunos de ellos me lo decían a la cara. Escuché algunas de sus conversaciones cuando pasé por la sala de profesores. Incluso un anciano me gritó una vez en el tren. Niño, aunque está bien. La voz de Izuku se quebró, pero sonrió de todos modos. Tenían razón, incluso si al principio no quería creerlo. Al menos de esta manera, todavía puedo ayudar a algunas personas antes de irme, ¿verdad? El hecho de que todo el mundo crea que algo no lo hace verdad, chico. Eraser puso una mano en su hombro, lo que hizo que Izuku perdiera el control de sus lágrimas y comenzara a llorar de nuevo. A veces, en realidad la mayor parte del tiempo, la gente es idiota. Nadie merece que le digan que debe morir, y menos un niño. ¿Por cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Izuku se encogió de hombros. No podía simplemente decir que era desde que tenía 4 años, porque eso haría obvio que se debía a su falta de peculiaridad y, a pesar de su decisión de abrirse a Eraser, Izuku no creía que pudiera manejarlo. Si Eraser lo abandonó una vez que se supo que no tenía peculiaridades. Entonces, en cambio, cambió de tema. ¿Qué hiciste para mejorar después de la muerte de tu amigo? Porque, bueno, parece que ya no estás deprimido. Eraser lo fulminó con la mirada, pero Izuku solo le dio una pequeña sonrisa, por lo que suspiró y aceptó el nuevo tema. Me dediqué a salvar a la gente, al igual que tú. Vivir para otras personas funciona bastante bien, hasta que aprendes a vivir para ti de nuevo. Lo dices como si salvar gente fuera una muleta. Eraser se encogió de hombros. Quizá lo sea. También tienes otras razones, estoy seguro, pero aunque pareces estar luchando contra los villanos como una forma de suicidarte, también parece darte algo por lo que vivir, al menos por ahora. Izuku pensó en eso por un momento. Él sí se despertaba cada mañana emocionado por la noche siguiente, que era algo que no había experimentado nunca antes de convertirse en un vigilante. Disfrutaba pasar tiempo con los héroes, incluso si la mayor parte de ese tiempo lo pasaba peleando o huyendo, lo cual era muy diferente a sus antiguos compañeros de clase. Esperaba salvar a la gente, y el ejercicio extra probablemente tampoco le hizo daño. Digamos que tienes razón, dijo finalmente Izuku. ¿Qué vas a hacer al respecto? Por mucho que quiera envolverte en plástico de burbujas y obligarte a detenerte, no estoy dispuesto a quitarte la única cosa por la que estás viviendo. Eraser refunfuñó. Solo quiero que me prometas que no harás nada impulsivo, ¿de acuerdo? Si tienes una pista, especialmente sobre la fábrica de villanos, dímelo. Y si las cosas empeoran y sientes que esperar a que un villano te mate está tardando demasiado, puedes hablar conmigo, ¿entendido? Izuku lo miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Eraser puso los ojos en blanco, pero frotó la cabeza de Izuku con cariño. Sí, chico. Dejar a un niño suicida solo para luchar contra sus emociones sería completamente ilógico, por no mencionar peligroso, y prefiero leer tu cuaderno que tu obituario. Me gusta tenerte cerca, chico. Izuku sollozó y se alejó de Eraser para poder limpiarse los ojos. Supongo que te veré más tarde entonces. Estaba oscuro, así que tal vez Izuku solo estaba imaginando la sonrisa de Eraser cuando se pusieron de pie. Claro que sí, chico. Ahora ve a buscar a otro héroe al que arrojar canicas, algunos de los otros se están poniendo celosos. Izuku se rió y corrió hacia el borde del techo antes de recordar algo y se detuvo. ¿Eraser? ¿Qué, chico? Ese amigo que mencionaste en la escuela secundaria, el que fue el catalizador de tu depresión, dudó Izuku. ¿Cómo murió? Eraser se había vuelto a poner las gafas, por lo que Izuku tampoco podía leer su expresión, pero pensó que se veía triste. Te lo diré más tarde, chico. Por ahora, concéntrate en mantenerte con vida. Capítulo 32, Electricidad. Izuku no podía dejar de pensar en la peculiaridad de Kaminari. Había un sentimiento familiar de nostalgia que le recordaba a cuando la peculiaridad de Kacchan se había manifestado por primera vez, antes de que descubrieran que Izuku no tenía peculiaridad. Se había lanzado de cabeza a descubrir las explosiones de Kacchan e imaginar cómo serían útiles para el trabajo de un héroe. Hizo que todo esto con Kaminari fuera agridulce, porque Izuku quería estar abrumadoramente, delirantemente feliz de estar analizando la peculiaridad de un amigo, pero no podía deshacerse de la sensación de pavor que burbujeaba en su estómago cada vez que pensaba en como si estuviera esperando a que cayera el otro zapato. Y para empeorar todo, se sentía culpable por no haber podido mantener esta dinámica con Kacchan, porque era su culpa que se hubieran distanciado. Si Izuku no hubiera nacido sin peculiaridades, entonces tal vez seguirían siendo amigos e Izuku todavía estaría analizando la peculiaridad de Kacchan para ayudarlo a ingresar a UA.
Reprimió esos sentimientos de nuevo, decidido a ignorarlos. Eraser había dicho que estaba bien estar triste, pero Izuku no quería perder el tiempo que le quedaba sintiendo lástima por sí mismo. En cambio, volvió a pensar en el límite de Kaminari. Se habían enviado mensajes de texto un par de veces desde que se hicieron amigos oficialmente hace unas semanas, y de esas conversaciones, Izuku tuvo la idea de que Kaminari tendía a pensar que era mejor sobrepasar su límite justo al comienzo de una pelea en un intento de terminar las cosas temprano. Su línea de pensamiento era que su cerebro se iba a freír eventualmente, por lo que bien podría eliminar a su oponente antes de que eso sucediera. Izuku no necesariamente estuvo de acuerdo. Claro, cada héroe tenía movimientos especiales que casi siempre terminaban una pelea, pero la palabra clave allí era casi siempre. Siempre habría villanos que tenían peculiaridades capaces de contrarrestarlo y siempre había factores como civiles y rehenes que le impedían hacer todo lo posible. De acuerdo con todas las peleas que Izuku había visto y en las que había estado, la mejor apuesta de Kaminari no era terminar la pelea rápidamente, sino descubrir cómo pelear en un combate de resistencia. Pero, ¿cómo se suponía que iba a hacer eso cuando no podía dirigir su propia electricidad? No parecía tener mucho sentido que intentara disparar un rayo a un oponente, porque Kaminari había dicho que la electricidad iría a todas partes y lastimaría a cualquiera, pero también era bueno que la electricidad fuera a todas partes porque su límite sería más que suficiente para matar a alguien si estuviera más concentrado, como, digamos, si estuviera en contacto directo con ellos. Los ojos de Izuku se abrieron e inmediatamente le envió un mensaje de texto a Kaminari para que se reuniera con él en el parque después de la escuela, luego sacó el cuaderno que había dedicado a la peculiaridad de Kaminari y comenzó a hacer un plan. Denki estaba confundido. Había estado en el almuerzo cuando Midoriya le había enviado un mensaje de texto queriendo reunirse lo antes posible, pero luego no había ningún mensaje de seguimiento. El texto en sí no habría sido tan extraño por sí solo, pero fue extraño viniendo de Midoriya. En las pocas semanas transcurridas desde que empezaron a salir, Denki se había dado cuenta poco a poco de que Midoriya nunca había pedido nada. Dejó que Denki se hiciera cargo de cuándo y con qué frecuencia pasaban el rato, casi como si temiera que dejara de hablar con él si alguna vez presionaba por lo que realmente quería, por lo que un texto urgente como este estaba completamente fuera de lugar y más que un poco preocupante. ¿Y si algo andaba mal? ¿Y si Midoriya estaba en problemas? ¿Y si necesitaba que Denki lo ayudara a salir de una situación de abuso o algo así? ¿Era lo suficientemente inteligente como para ayudarlo? ¿Y si no fuera así? Oh, no, ¿y si por eso esta reunión era urgente? ¿Y si Midoriya se hubiera cansado de lo estúpido que era y hubiera decidido que ya no quería ser amigo de él? Denki no sabía si sería capaz de manejar eso. A pesar de lo que dijo su madre sobre él como una mariposa social, en realidad no tenía muchos amigos cercanos. Claro, podía hacer amigos con bastante facilidad, pero la mayoría de sus compañeros de clase no tenían la paciencia para lidiar con sus bromas tontas y su poca capacidad de atención o pensaban que era demasiado pegajoso, por lo que nunca pasaron de la etapa de amistad casual como Midoriya. Denki no quería pensar en lo que haría si Midoriya dijera que ya no quería ser amigos. Una parte de él sabía que estaba siendo tonto. Midoriya había pedido ser su amigo, y él había admitido que no tenía otros amigos, por lo que probablemente no iba a terminar voluntariamente con las cosas solo porque Denki estaba molesto. Por mucho que se dijera a sí mismo eso, sin embargo, no impidió que su cerebro tratara de convencerlo de que Midoriya lo odiaba absolutamente y que era un ser humano tan terrible que no tener amigos era preferible a ser amigos de él. Ni siquiera fue a casa a cambiarse el uniforme antes de correr hacia el parque, solo para descubrir que Midoriya ya lo estaba esperando con ropa informal. ¿Cómo es que ya tuvo tiempo de cambiarse el uniforme escolar? Espera, ¿Midoriya incluso fue a la escuela? Era muy inteligente, así que tenía que ir, pero nunca había mencionado a qué escuela secundaria asistía. Denki negó con la cabeza. Podría preocuparse por eso más tarde, por ahora, necesitaba averiguar qué le pasaba a su amigo. Midoriya estaba prácticamente vibrando de energía. Incluso mientras esperaba, no podía dejar de moverse y estaba rebotando en su lugar o caminando de un lado a otro. El primer pensamiento de Denki fue que debía estar nervioso, pero eso no parecía correcto, porque, a pesar de su constante movimiento, Midoriya no parecía angustiado. De hecho, parecía casi emocionado por algo. Tan pronto como vio a Denki, Midoriya corrió hacia él con una gran sonrisa en su rostro, una pistola taser humana.
Denki dio un pequeño paso atrás, un poco abrumado por el entusiasmo de Midoriya, que decía algo considerando su propia peculiaridad y personalidad. Pero si Midoriya estaba sonriendo, entonces probablemente todavía quería ser amigos, lo cual era una preocupación tachada de la lista, pero Denki todavía estaba un poco perdido por lo que su amigo acababa de decir. ¿Qué? Una pistola taser humana. Midoriya sacó un cuaderno de su mochila y comenzó a hojear las páginas. Hemos estado pensando mal en tu peculiaridad. Has estado pensando en ello como una bobina de Tesla o incluso un generador de rayos, pero no es eso. No puedes disparar rayos como Electroplant, porque tu peculiaridad no es así. Eres una pistola taser humana. Denki parpadeó un par de veces para darle un segundo a su mente para ponerse al día, solo para darse cuenta de que todavía estaba perdido. Midoriya, amigo, no tienes absolutamente ningún sentido. Ahora que lo pensaba, probablemente Midoriya era una de esas personas que tenían problemas para comunicarse cuando se emocionaban. Sus cerebros se movían tan rápido que sus bocas no podían seguir el ritmo y no tenían idea de cómo decir lo que tenían en mente sin que se mezclara. Sin embargo, saber eso no le hizo entender mágicamente lo que Midoriya estaba tratando de decir. De hecho, solo lo hizo sentir más estúpido. Si Midoriya le estuviera explicando esto a alguien de inteligencia promedio, probablemente ya lo habrían entendido. Midoriya todavía vibraba de energía mientras intentaba explicar. No puedes disparar tu rayo. Lo dijo como si la conclusión fuera obvia, y tal vez para él lo fuera, pero Denki todavía no tenía idea de lo que estaba tratando de decir. Por supuesto que no podía disparar su rayo, esa había sido una de las primeras cosas que le había dicho a Midoriya sobre su peculiaridad. Ya lo sabías, amigo. Denki le recordó: no es información nueva. ¡No! Es solo, Midoriya parecía estar frustrado en este punto, pero Denki no sabía si era por su propia dificultad para comunicar sus pensamientos, o por la total incapacidad de Denki para entenderlos. El estómago de Denki se hundió cuando se dio cuenta de que probablemente era lo último. De repente, los ojos de Midoriya se iluminaron como si acabara de tener una idea. Atácame. Si había un equivalente humano de una pantalla azul, Denki lo era. ¿Qué? Midoriya parecía aún más emocionada. Si eso era posible, atácame. Pero, Denki estaba tan confundido. Te lastimaré, ese es el punto, estaré bien. Midoriya dijo con desdén, como si no le hubiera dicho casualmente a Denki que lo lastimara. Ahora ven y atácame. Denki se encogió de hombros y cargó para su movimiento final. Al menos el comando fue fácil de entender. Es tu funeral. No, así no. Midoriya levantó las manos para que se detuviera. Golpéame. Denki se miró las manos antes de desactivar su peculiaridad. ¿Está bien? Él lanzó obedientemente un puñetazo débil, pero Midoriya lo redirigió de inmediato. Era un tipo pequeño, por lo que Denki había asumido que no sabía cómo pelear, pero la forma en que Midoriya reaccionó a su ataque hizo que pareciera que estaba casi aburrido, como si hubiera peleado con chicos del doble de su tamaño por diversión. Oh, y Denki todavía estaba confundido. ¿Cuál era el punto de pedirle que lo golpeara si ni siquiera iba a dar un golpe? Midoriya, sin embargo, estaba sonriendo, con una mirada maníaca en sus ojos. Perfecto. Ahora golpéame de nuevo, pero esta vez, electrifica un poco tu brazo. Solo deberías necesitar unos pocos cientos de voltios para hacer lo que estoy pensando, así que no intentes sobrepasar tu límite todavía, ¿de acuerdo? Denki hizo lo que le dijeron y cargó su brazo con apenas electricidad, o al menos se sintió como si apenas tuviera nada en comparación con su movimiento final, y lanzó un segundo puñetazo a Midoriya. Teniendo en cuenta que este golpe no era más fuerte que el anterior, Denki esperaba un resultado idéntico. Esta vez, sin embargo, cuando Midoriya trató de bloquear el puñetazo, su cuerpo se detuvo y Denki pudo empujarlo más allá de su brazo y darle un puñetazo en la cara, lo que inmediatamente lanzó a Midoriya al suelo. «Oh no, ¿qué hice?» Denki se arrodilló para ayudar a Midoriya a levantarse, deteniéndose en el último minuto con sus manos flotando inútilmente sobre el cuerpo de su amigo mientras recordaba que su cuerpo todavía estaba cargado de electricidad. «Amigo, ¿estás bien? Por favor di que estás bien». Midoriya gimió y se sentó con una sonrisa tonta en su rostro. ¿Ves, Kaminari? Solo has estado pensando en tu peculiaridad en términos de combate a larga distancia, así que has estado ciego ante sus posibilidades reales. Podrás hacer el mayor daño a corta distancia donde puedes tocar a tu oponente. Eres una pistola taser humana.
Denki miró fijamente su mano, chispas formando un arco entre sus dedos. Mierda, te has estado concentrando en elevar tu límite para no freír tu cerebro, dijo Midoriya, pero si puedes tocar a tu oponente, ni siquiera necesitarás todo tu límite, porque incluso un poquito de electricidad lo hará recorrer un largo camino. La persona misma debería actuar como una especie de pararrayos y atraer toda su electricidad hacia ellos, lo que significa que no desperdiciará tanta electricidad electrificando inútilmente el aire a su alrededor. La mente de Denki se aceleró mientras consideraba las posibilidades. Entonces, ¿ahora qué? Midoriya sonrió y se puso de pie de un salto. Ahora te voy a enseñar a pelear. Capítulo 33, condena. Después de su estúpida confesión durante la última reunión, Katsuki esperaba que Ogawa nunca volviera a hablar con él. Simplemente tenía sentido, ya que estar con alguien como él solo arrastraría a los demás cuando intentaran ser mejores. Así que, comprensiblemente, Katsuki estaba un poco enojado cuando ese maldito idiota lo saludó con una sonrisa gigante en el rostro en el momento en que entró por la puerta. Irrumpió en Ogawa, quien estaba sentado junto a Maki y Akiko como las últimas veces, y apenas evitó el hábito de agarrarlo por la camisa para intimidarlo. En cambio, lo miró con furia. ¿Qué diablos estás haciendo? Después de la última vez, pensé que estaría bastante claro que simplemente te arrastraría hacia abajo. Ve a buscar a alguien más a quien molestar, maldito idiota. Ogawa se rió y se puso de pie, poniendo una mano alrededor de los hombros de Katsuki. Hombre, debes tener algunos cables cruzados o algo así, Bakugo, porque eso no estaba claro en absoluto. Tal vez necesite mejorar sus habilidades de comunicación. ¿Qué pasó la última vez? Akiko preguntó mientras se metía un chicle en la boca. Ogawa sonrió crípticamente. Resolvimos un misterio. Oh, me gustan los misterios. Maki se inclinó hacia adelante en su asiento con entusiasmo, una acción que fue un poco intimidante debido a su tamaño. ¿Qué misterio resolviste? No es de tu maldita incumbencia. Katsuki apartó el brazo de Ogawa de él. Ahora déjenme en paz, estúpidos extras. Comenzó a alejarse, pero se detuvo en seco cuando escuchó la voz de Ogawa detrás de él. Descubrimos por qué Katsuki se ofreció como voluntario para estar aquí. Katsuki se congeló. No sabía lo que esperaba. Sí, no era como si le hubiera dicho a Ogawa que lo mantuviera en secreto, pero había pensado que estaba implícito. No es que en realidad hubiera dicho nada todavía, pero probablemente lo haría. ¿Cómo reaccionarían los otros dos? ¿Qué pensaría Amplifier si lo escuchara? ¿Y si le dijera a Oa? ¿Qué pasaría si su propia idiotez arruinara cualquier posibilidad de que tuviera que ser el mejor héroe? Katsuki debería haber mantenido su estúpida boca cerrada. ¿Por qué estás tan estresado, Bakugo? Akiko se rió. Ya pensamos que habías hecho algo incompleto, así que, ¿qué importa si Ogawa sabe qué fue? Bakugo se dio la vuelta para mirarla. Cállate. No sabes una mierda. Oye, cálmate, hombre. Ogawa puso una mano en su hombro. No les diré nada si no quieres que lo haga. Pero realmente creo que deberías decírselo. Ayudará. Maki asintió. Créame, tener gente en su esquina puede marcar la diferencia en una pelea. Sí, y guardar secretos no te hará ningún favor. Akiko agregó. Si entras en un atraco con información incompleta, vas a hacer que maten a la gente. Si quieres nuestra ayuda, debes ser honesto. No pedí tu ayuda. Katsuki flexionó las manos, tanto para apoyarse como para intimidar. Solo las personas débiles necesitaban ayuda, y Katsuki no podía ser débil si quería ser un héroe. Tenía que hacer esto solo, incluso si era imposible. Ogawa apretó la mano en su hombro. Puede que no hayas pedido nuestra ayuda, pero incluso tú puedes admitir que hará las cosas más fáciles. Este es un grupo de rehabilitación por una razón. Nadie debería tener que pasar por esto solo. Katsuki frunció el ceño. Quizás Ogawa tenía razón, pero aún así no merecía su ayuda. Ellos eran los que necesitaban que se borraran sus registros de arresto, y no podían permitirse el lujo de ser arrastrados por un matón estúpido y cruel de la escuela de grado. Muy bien todos. La voz amplificada de la peculiaridad del amplificador resonó en la habitación. Es casi la hora de comenzar, así que adelante y busque sus asientos. Katsuki intentó caminar para pararse contra la pared, pero Ogawa lo agarró del brazo y lo arrastró a la silla junto a la suya. Luego se inclinó para murmurar en su oído. Hablaremos de esto más tarde, pero piénsalo. ¡Oh! Katsuki se burló y puso los ojos en blanco, luego se cruzó de brazos y se encorvó en su asiento mientras Amplifier comenzaba la reunión. De todos modos, no se merecía su ayuda. No pudo decir nada. Hoy, cada uno de ustedes se compromete personalmente a cambiar. Amplifier dijo.
Una cosa es decir que vas a cambiar porque el gobierno te obliga, pero otra completamente distinta es comprometerte contigo mismo. Sí. Maki le susurró. El cambio real viene dentro. Nadie te va a obligar a ser otra persona. Cállate. Katsuki le respondió con un siseo. No necesito tu estúpida ayuda. Amplifier no había escuchado su argumento susurrado o, más probablemente, había decidido ignorarlo. Está bien, Bakugo, ¿podrías ayudarme a repartir algunos papeles? Katsuki gruñó una afirmación y se puso de pie, agradecido de alejarse del grupo de villanos que aparentemente habían decidido adoptarlo. Agarró la pila de papel de cuaderno en blanco que Amplifier había señalado desde la mesa y comenzó a entregar a todos unas cuantas hojas, mientras Amplifier pasaba una taza de bolígrafos que no coincidían. A pesar de que estaba ayudando y haciendo el trabajo voluntario para el que técnicamente estaba allí, Katsuki todavía se sentía como una mierda. No era su culpa que el estúpido papel le recordara los estúpidos cuadernos de Deku, que le recordaban al estúpido Deku y todos los demás estúpidos extras que había lastimado a lo largo de los años. Razón de más para no acercarse demasiado a nadie aquí. Si no se acercaba a Ogawa y los demás, no podía lastimarlos. Una vez que todos tuvieron papel y un bolígrafo, Amplifier le indicó a Katsuki que volviera a sentarse. Desafortunadamente, hizo un gesto hacia el mismo asiento junto a Ogawa del que acababa de levantarse, por lo que no tenía ninguna excusa para distanciarse. Él la miró y ella le lanzó una sonrisa. Esa perra definitivamente sabía lo que estaba haciendo. Resopló y se desplomó pesadamente mientras Amplifier se dirigía al frente de la habitación. Entonces, este es un ejercicio individual, pero pueden hablar entre ustedes si lo desean. Amplifier le sonrió a Ogawa, quien le devolvió la sonrisa. Van a escribir una carta. Esto puede ser para ti mismo, para alguien importante para ti o para nadie en absoluto, pero en esta carta, te comprometerás a ser mejor. Sea lo más sincero posible en su convicción. No hagas promesas que no quieras cumplir. ¿Todos listos? Empiecen. No es de extrañar que siempre la recluten para anunciar cosas. Akiko hizo estallar su chicle con fuerza. Lo hace sin siquiera intentarlo. Puede que esté tan acostumbrada a ser locutora debido a su peculiaridad que habla así por costumbre. Sugirió Ogawa. Tienes razón. Admitió Akiko. Ah, si tan solo viviéramos en un mundo en el que no fuéramos elegidos en base a nuestras peculiaridades. Beberé por eso. Maki rió. Entonces, niño, ¿a quién vas a escribir? Katsuki frunció el ceño. ¿Quién dijo que iba a escribir algo? Solo te dispararás en el pie si no lo haces, hombre. Señaló Ogawa. Se supone que estos ejercicios nos ayudarán a todos a mejorar. No puedes simplemente no hacer el trabajo y aún así esperar alcanzar tus metas. ¿Por qué diablos están ustedes extras tan empeñados en ayudarme? Katsuki se quejó. No soy una buena persona. Nosotros tampoco, chico. Maki le puso una mano gigante en el hombro. Ese es un poco el punto. Sí, Bakugo, ninguno de nosotros va a ganar persona del año ni nada. Akiko se encogió de hombros. Es por eso que tenemos que estar ahí el uno para el otro, ¿verdad? Tenemos que tener a alguien en quien confiar en este mundo loco y desordenado, ¿verdad? Katsuki frunció el ceño y miró a los tres, pero la parte más molesta de todo esto era que parecían tan sinceros. Como si realmente pensaran que podría ser mejor o algo así. Pero, bueno, tal vez Akiko tenía razón. Tanto ella como Ogawa se habían convertido en villanos porque personas importantes en sus vidas los habían empujado hacia eso, y Katsuki se habría dado cuenta de lo horrible que era antes si no fuera por sus estúpidos profesores y compañeros de clase que siempre le decían que era el mejor. Tal vez si tuviera algunas personas que también fueran idiotas tratando de ser mejores, entonces eso podría no ser lo peor del mundo, ¿verdad? Resopló y agarró un bolígrafo, lo que sea. Entonces, ¿a quién le vas a escribir? Mi ex. Ella sonrió salvajemente. Básicamente va a ser un gigantesco pudrete, ¿sabes? Katsuki se encontró riendo junto a los demás. Sí, que se joda, supongo. ¿Y ustedes, chicos? Le escribo a mi papá. Dijo Maki. Murió hace un par de años y no pude verlo mientras estaba en el hospital porque yo estaba en prisión. No haber limpiado mi acto a tiempo para que él lo viera es probablemente uno de mis mayores arrepentimientos. Obviamente, una carta no va a arreglar nada, pero parece apropiado, ¿sabes? Todos ustedes eligieron personas significativas. Ogawa hizo un puchero. Y estoy aquí escribiéndome a mí mismo. Katsuki lo golpeó en la cabeza. Cállate. Estás tratando de ser mejor porque es lo que quieres, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué escribirías tu estúpido compromiso con alguien más? Idiota. Ogawa parpadeó un par de veces, no lo había pensado así, hombre. Supongo que escribirme a mí mismo no es tan tonto como pensaba, ¿eh? Por supuesto que no lo es. Maki sonrió gentilmente. ¿Es tu convicción, no? Supongo que sí. Ogawa se rió. Entonces, ¿qué hay de ti, Bakugo? ¿A quién le vas a escribir? Katsuki lo pensó por un minuto. Su primer pensamiento fue escribir la carta a Olmig, pero de alguna manera no le pareció correcto. Sí, quería ser como Olmig, pero era una celebridad que Katsuki nunca había conocido. Si iba a escribirle a otra persona, tenía que ser alguien personal, alguien para quien quisiera ser mejor, alguien como Deku. Deku. Akiko frunció el ceño. ¿Tienes amigos extraños, Bakugo? ¿Qué tipo de padres llaman inútil a sus hijos? Sus padres no le dieron ese nombre. Katsuki no podía mirar a nadie a los ojos. Yo sí. No lo entiendo. Dijo Maki. ¿Es tu hermano pequeño o algo así? No, mierda. Siseó Katsuki. ¿Saben cómo estaban hablando de ser encasillados por sus peculiaridades? ¿Sí? Akiko lo miró con extrañeza. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Katsuki suspiró. ¿Cómo crees que se le llamaría a un niño sin peculiaridades? Sus ojos se abrieron mientras juntaba las piezas. Oh, él era el niño al que acosabas, ¿no? Ogawa preguntó gentilmente. Uno de ellos. Katsuki refunfuñó. Pero Deku se llevó la peor parte. Solíamos ser amigos antes de que aparecieran nuestras peculiaridades, pero la mía era fuerte. Todo el mundo decía que era perfecto para un héroe, y supongo que todos hicieron lo imposible para que no me metiera en problemas por ninguna de las mierdas que hice. No sé en qué estaba pensando, pero se suponía que él era más débil que yo, así que por alguna razón estaba convencido de que tenía que ponerlo en su lugar. Terminó abandonando la escuela por eso. Wow. Maki respiró. ¿Nadie te detuvo nunca? Katsuki se rió entre dientes sin humor. ¿Por qué lo harían? Deku era solo un debilucho sin peculiaridades. Él no podía traer fama o honor a la escuela, entonces, ¿por qué importaría si un niño así tuviera algunos moretones o quemaduras? Honestamente, mis maestros probablemente necesiten estas clases más que ustedes. ¿Lo has visto recientemente? Preguntó Akiko. Desde que empezaste a venir aquí. Katsuki negó con la cabeza. Ni siquiera intentaré buscarlo hasta que esté listo para disculparme y decirlo en serio. Cualquier otra cosa lo lastimaría aún más, y siento que ya lo he hecho suficiente. Así que eso es lo que escribes. Ogawa sonrió y le dio una palmada en la espalda a Katsuki. Le dices a este niño que te convertirás en una mejor persona para que algún día puedas hacer las paces en persona. Empujó una hoja de papel hacia él y Katsuki miró las caras de todos antes de comenzar a escribir. Sus expresiones eran extrañas, casi como si estuvieran orgullosas de él o algo así. Debe estar imaginando cosas. Querido Deku, voy a ser el mejor héroe. Sabes que nunca he dejado que un poco de trabajo me impida ser el mejor, así que no dejaré que esto me detenga, ¿de acuerdo? Me convertiré en una mejor persona para poder estar frente a ti y disculparme por toda la estúpida mierda por la que te hice pasar. Voy a trabajar muy duro porque te prometí que iba a ser el mejor héroe y tengo la intención de mantener esa promesa, ¿entendido? Si realmente lo digo en serio acerca de ser mejor, probablemente debería deshacerme de ese estúpido apodo, ¿no? Voy a ser el mejor héroe, Izuku. Nos vemos tan pronto como pueda. Kacchan.